grabar. Como les estaba diciendo, estas sesiones están siendo grabadas y la grabación se sube a la plataforma de Moodle. Ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, la grabación de la sesión pasada, en la cual simplemente presentamos el curso e hicimos un pequeño ejercicio de repaso del proceso de derivación, que es un proceso importantísimo para el desarrollo de esta asignatura. Cuando nosotros discutimos ese proceso de derivación, es decir, cuando lo revisamos, la sesión de clase pasada, nosotros dejamos en punta planteada una pregunta. Y como les decía la vez pasada, esa pregunta es el eje central de por lo menos la primera parte del curso y tangencialmente de la segunda parte del curso. Yo les dije a ustedes que el curso se dividía en dos bloques. Una parte que corresponde a lo que es integración y otra parte que es lo que corresponde a ecuaciones diferenciales. En ambos temas, con mayor o menor profundidad, nosotros vamos a estar siempre orientados por la pregunta que dejamos la sesión de clase pasada. Y la pregunta es, digamos que, relativamente sencilla de plantear, aunque vamos a ver que no siempre es tan sencilla de resolver. La pregunta es, si yo tengo una función, o mejor dicho, si yo conozco la derivada de una función, ¿cómo hago para conocer la función original? De alguna manera lo que planteo con esa pregunta es el proceso de devolverme en la derivación. Entonces ya no es que yo cojo una función y le calculo la derivada, que fue lo que hicimos la sesión de clase pasada, sino que ahora es yo conozco la derivada de una función y quisiera a partir de ella encontrar la función original. Esa es la pregunta clave y esa es la pregunta que da lugar precisamente al concepto de integral de una función, que es, como les decía la vez pasada, el eje central de la primera parte del curso. La primera parte del curso es cálculo integral, pues nosotros necesitamos saber qué es una integral. Ese concepto de integral se sostiene o reposa sobre el concepto de antiderivada. Si yo quiero ser un poquito menos quisquilloso, yo podría incluso decir que la integral es lo mismo que la antiderivada, aunque en el proceso de la integral hay un proceso más formalizado. Pero digamos que en el concepto de integral, la noción de antiderivada está casi que lleno por completo ese concepto de integral. Y la idea de lo que es la antiderivada de una función es una idea simple. Si yo tengo una función, una antiderivada de esa función es otra función que al derivarla me dé la función original. Es decir, yo tengo una función, su antiderivada es una función, alguna función cuya derivación me produce la función original que estoy considerando. Esa es la idea del concepto de antiderivada. Como les decía, es prácticamente devolverme en la derivación. Es decir, no es encontrar la derivada, sino encontrar de quién es derivada la función que a mí me están dando. Para ilustrar ese concepto, yo quiero ver dos ejemplitos bastante sencillitos. El primer ejemplo, digamos que es relativamente obvio, si uno tiene claro, y naturalmente ahí es donde yo insisto, que ustedes tienen que tener claro el proceso de derivación.
para entender bien lo de la antiderivación. Si yo cojo la función 2x, que esa es una función cualquiera, una antiderivada de esa función es la función x al cuadrado. Quiero que lo piensen en este sentido. Yo siempre digo, la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora nosotros decimos, la antiderivada de 2x es x al cuadrado. Dense cuenta cómo invierto el sentido de la oración. Prácticamente que uno diría, por poner un nombre o por darle un análogo, que la relación entre derivada y antiderivada es como la relación entre padre e hijo. Una cosa es decir, yo soy hijo de tal persona, en este caso es decir, esta es la derivada de esta función, y otra cosa es decir, él es mi padre, es decir, esta es mi antiderivada. Entonces, de alguna forma, esta noción de antiderivada invierte el sentido del concepto de la derivada de una función. Y por lo tanto, yo puedo decir que una antiderivada de 2x es x al cuadrado, pues porque cuando derivo x al cuadrado, el resultado es precisamente 2x. ¿Sí me estoy haciendo entender con el sentido de este concepto de antiderivada? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, profe, sí, señor. Entonces, dense cuenta que la pregunta o el concepto a grandes rasgos es sencillo, porque simplemente es devolvernos sobre un proceso conocido. Miren el siguiente ejemplo. Yo puedo decir que la función logaritmo natural de x, y espero que esta función, de hecho creo que estaba dentro de las funciones, sí, que habíamos visto la vez pasada, para calcularle la derivada, o por lo menos algo relacionado, si aquí estaba, que yo decía que la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x, que eso debería ser conocido para ustedes. Ahora yo puedo decir entonces que logaritmo natural de x es una antiderivada de esta función 1 sobre x. Desde cuenta que lo que yo hago es como invertir el sentido de la frase. Ya no es decir 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural, sino ahora es decir logaritmo natural es la antiderivada de la función 1 sobre x. Entonces, a grandes rasgos, cuando yo quiero identificar si algo es la antiderivada de otra función, lo que tengo que hacer es derivar la función que me dieron, perdón, es derivar ese algo y verificar que efectivamente eso es igual a la otra función. Si yo quiero decir que la antiderivada de, por decirlo de alguna forma, o por poner un ejemplo, de la función x a la 5 más 3x a la 4 más 10 es tanto, es porque al derivar ese tanto, me da precisamente este x a la 5 más 3 a la 4 más 10 que tenía originalmente. En ese sentido, yo podría plantearme y empezar a plantearme preguntas sobre antiderivadas particulares. Y entonces aquí hay en la presentación, que espero que todos estén viendo, una pregunta bastante sencilla, pero que tiene el propósito simplemente de ver si ustedes están entendiendo a qué me refiero con antiderivadas. Ustedes conocen la función constante 1, f de x igual a 1 o y igual a 1, también la pueden llamar. La notación de las funciones es muy variada. Y yo quiero encontrar una antiderivada de esa función. ¿Cuál sería entonces una antiderivada de la función f de x igual a 1? Sería Si alguien quiere participar, levante la mano, por favor.
y le doy el uso de la palabra como para hacer. Listo, Juan Sebastián, cuéntame. Profe, sería X. X. Pregunto a los demás si están de acuerdo con lo que dice Juan Sebastián. Una antiderivada de la función 1 sería X. Sí, señor, porque la derivada de x es 1. Efectivamente, efectivamente. Entonces, como les decía, la pregunta en cierto sentido se plantea de manera sencilla. Yo aquí utilizo un truco notacional que voy a utilizar mientras tanto, porque después cuando entre el concepto de integral, vamos a tener otras herramientas para escribir esto. Pero el truco es que cuando yo tenga una función que represento con una letra minúscula, la antiderivada la voy a representar con la misma letra, pero en mayúscula. Es decir, si f de x minúscula es la función que me están dando, su antiderivada la voy a representar con una f mayúscula, para que nos ubiquemos sobre esta primera aproximación de lo que es la notación. En este momento, la pregunta, como les digo, es una pregunta que no entraña mayor dificultad para ser entendida. Sin embargo, uno se empieza a dar cuenta que a medida que yo empiezo a trabajar con funciones más complicadas, responder esa pregunta es un ejercicio un poquitico más difícil. Y entonces quiero que pensemos, esto no es de lo más difícil que hay, sobre una respuesta para esta pregunta que estoy planteando acá. ¿Cuál sería una antiderivada de la función f de x igual a x? Piénsenlo 2 minutos. Piénsenlo 2 minutos. ¿Cuál sería o cuál se les ocurre? No me vayan a responder todavía. Ahorita yo le doy palabra, o mejor dicho, le pregunto a alguien específico sobre lo que piensa con respecto a esa pregunta. ¿Cuál sería una antiderivada de la función f de x igual a x? Piénsenlo 2 minutos, por favor. Y esperen a que les pregunte.
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Karen Sofía, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. ¿Qué piensas con respecto a la pregunta que está planteada ahí? ¿Se te ocurre alguna antiderivada para esa función f de x igual a x? Profe, pues yo había pensado que fuera alguna constante, por ejemplo, 2 y x. Fue como lo que se me vino a la mente. 2 por x. Sí, 2 por x me dices, por ejemplo. Sí, Pero te pregunto entonces, Karen, ¿cuál es la derivada de 2 por x? Si tú me dices que 2x es la antiderivada de x, es porque al derivar 2x te da x. Y entonces yo te pregunto, Karen, ¿la derivada de 2x cuánto da? O de 2 por x, ¿cuánto da? sí, profe, sí, hay un error ahí. Esa derivada daría 2, ¿no? Sí, señor, sí, tiene toda la razón. Valentina, cuéntame, ¿qué piensas? Profe, podríamos de pronto tomar como constante uno y quedaría de pronto la misma X. O sea, tú me estás diciendo que la derivada de 1 es x. No, no, señor. O sea, que sea la misma X, la antiderivada. La antiderivada de x es x, X. pero piénsalo con ¿Cómo? cuidado, Valentina. Ok. Si tú me dices que la antiderivada de x, es porque la derivada de x daría x, pero la derivada de x no da x. Acabamos de ver precisamente que la derivada de x es igual a 1. ¿Sí o no, Señor. Valentina? Sí, señor. Catalina, cuéntame. Vale, profe, pues a mí me da que la antiderivada sería un medio de x elevado a la 2. Quiero que piensen en lo que acaba de decir Catalina, a ver si es cierto. Ella dice que una antiderivada de x sería un medio, voy a escribirlo acá, voy a escribirlo en términos de pregunta, vamos a revisarlo precisamente. Una respuesta probable es esto. Ella dice que es un medio de x al cuadrado. ¿Lo escribí bien, Catalina? ¿Eso es lo que tú dices? Sí, profe, eso digo yo. Listo, pues. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que esa es una antiderivada de x? Es decir, ¿será que al derivar esta me da esta de acá? Sí, profe. La derivada de esto se calcula de una manera relativamente sencilla, ¿no? Entonces no olviden que cuando yo derivo un número multiplicado por una función, saco el número, en este caso saco un medio, y derivo x al cuadrado, entonces esto me da un medio por 2x, que cuando uno simplifica, pues un medio por 2x es precisamente x. Entonces sí, esta función que nos ha dado Catalina, fue Catalina, ¿cierto? Esta función que nos ha dado Catalina, efectivamente es una antiderivada de esa función. Quiero que empecemos a pensar entonces en dos cosas. La primera, encontrar antiderivadas no siempre es tan inmediato o tan obvio como uno quisiera, porque ese proceso de devolvernos sobre la derivación no es un proceso enteramente natural. Hay algunos casos donde puede llegar a ser rápido y fácil de determinar, pero hay otros casos, y entre más vayamos complicando las funciones, hay otros casos donde encontrar antiderivadas es un ejercicio mucho más complejo. Yo aquí podría inventarme una función bien extravagante, como ustedes bien saben que las hay, y
tratar de encontrarle la antiderivada sería un ejercicio muy complicado. Eso por un lado. Entonces, precisamente, es ahí donde uno se da cuenta que detrás del concepto de antiderivada hay una gran cantidad de maquinaria que hay que empezar a desarrollar. Pero antes de eso, yo quisiera llamar la atención sobre otro aspecto. Yo en este momento llamo la atención sobre esta expresión o sobre este artículo que siempre estoy usando. Yo nunca pregunto cuál sería la antiderivada y cuando lo he hecho de pronto por desatención lo estoy diciendo de manera equivocada. Yo nunca digo esta es la antiderivada de esta función, sino que yo digo esta es una antiderivada de esa función. La fuerza de ese artículo está en que cuando yo digo una, yo estoy abriendo la posibilidad de que haya más antiderivadas de la misma función. Es decir, abro la posibilidad que aparte, por ejemplo, de esta función que nos dio Catalina hace un rato, haya alguna otra antiderivada diferente de esta misma función f de x igual a x. ¿Ustedes qué opinan sobre esa afirmación que estoy haciendo? ¿Ustedes qué opinan sobre, más que mi afirmación, sobre ese planteamiento que estoy trayendo a la mesa? Ese planteamiento que es posible que esta misma función tenga otra antiderivada aparte de un medio de x al cuadrado. O si quieren verlo de una manera más simple, piénsenlo con este ejemplo. ¿Qué opinan del hecho de que yo esté planteando que es posible que para la función 1 haya otra antiderivada aparte de la función x? ¿Sí les suena natural o les suena como extraño y extravagante? Que yo les diga, miren, ustedes me dieron esta antiderivada, pero hay otra. ¿Ustedes me creen eso? ¿Ustedes me creen que aparte de esta función hay otra antiderivada de esta misma función que aparece acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Catalina, por ejemplo? Yo creería que sí, profe, pero no sé cómo defender mi punto, pero yo creería que sí. Listo. Por el momento es simplemente planteamiento. Daniel, Andrés, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Listo. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que haya otra antiderivada, por ejemplo, para la función 1? ¿Otra antiderivada aparte de x? Pues yo creo que sí, profe, pues no te daría una respuesta porque no sé, me tocaría pues pensarlo, pero me imagino que sí. Listo. Eso no debería sonar tan extraño. Y entonces quiero que piensen en lo siguiente. Volvamos. Y voy a coger esa misma. F de x igual 1. Otra antiderivada de esa función sería, y miren lo que voy a hacer, una antiderivada era x. Otra antiderivada sería esta que les voy a mostrar y ustedes me van a decir si eso tiene sentido o no. Otra antiderivada de esa función sería x más 1. ¿Sí están de acuerdo con esa afirmación? Sí, señor. La verdad, eso era lo que yo quería decir, pero creo que no me di a entender, profe. Listo, pues. Es decir, yo espero que para todos sea claro que cuando yo derivo esta función,
vuelve y me da 1. Es decir, esta función era una antiderivada, porque al derivarla daba 1, pero esta también es antiderivada, porque al derivar esta también vuelve y da 1. La derivada de x más 1 es 1. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? ¿O hay alguien para el que esto suene extraño, que la derivada de x más 1 sea igual a 1? Asumo que no. De hecho, cualquier función de la forma, miren la estructura que voy a escribir, x más c, donde c es una constante, y cuando hablo de constante hablo de un número, es decir, x más 1, o x más 2, o x más 10, incluso restando x menos 1, x menos 5. Todas esas funciones también es una antiderivada de la función Eso es un hecho que, como les digo, no tiene mucho misterio detrás. El trasfondo de eso es que la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo cojo x y le sumo cualquier constante, al derivar la constante me va a dar 0 porque está sumando. Digamos que esas ideas son bastante básicas del proceso de derivación. Pero esto, de hecho, es generalizable a cualquier otra función. Y entonces, por ejemplo, si yo pienso en la función f de x igual a x, aparte de un medio por x al cuadrado, otra antiderivada sería un medio por x al cuadrado más 1, otra antiderivada sería un medio por x al cuadrado más 2, otra antiderivada sería un medio por x al cuadrado más 10, y en general, cualquier expresión de la forma un medio por x al cuadrado más una constante, o más c, sería una antiderivada de esta función. Es decir, y esta parte es fundamental, sobre todo para ciertas aplicaciones que desarrollaremos después, toda función tiene muchísimas antiderivadas. Y cuando yo digo muchísimas, es un eufemismo para decir infinitas. Cuando yo tengo una función cualquiera, esa función tiene infinitas antiderivadas. Y esto es un contraste muy grande con el proceso de derivación, porque cuando yo derivaba, solo me daba como resultado una función. En cambio, cuando yo antiderivo, me dan infinitas funciones. Lo que es interesante acá es que todas siempre van a ser alguna de las antiderivadas sumada con constantes. Y entonces, por ejemplo, y esta es una manera de escribir esto, la antiderivada general, que es un término que yo utilizo, de la función, por ejemplo, f de x igual a x, es la función, y miren cuando hablo de general a qué me refiero, un medio de x al cuadrado más c. Es decir, la antiderivada general de una función es simplemente coger una antiderivada y sumarle el símbolo de constante. Entonces, por ejemplo, cuando yo pregunto por la antiderivada del logaritmo, de 1 sobre x, pues uno dice eso es logaritmo natural de x más c. O cuando yo digo la antiderivada de 2x, eso es x al cuadrado más c. Y entonces, siempre que uno escribe antiderivadas generales, que después le daremos otro nombre, eso siempre se representa o hay que ponerle un símbolo de constante. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí?
No, o sea, básicamente, digamos que en todas las derivadas que tengan como múltiples soluciones, hay que poner la constante, ¿sí? Para ser más exacto, toda función tiene múltiples antiderivadas y la manera de escribirlo simplemente es poniéndole más c. Eso es todo. Esa es la idea de fondo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces ya digamos que subsanado ese hecho, nosotros podemos empezar a preguntarnos por ciertas antiderivadas básicas y ciertas reglas básicas de antiderivación. Y quiero traer a colación la que yo considero o las que yo considero las reglas de antiderivación más simplificadas que hay. Voy a empezar a enumerarlas. Algunas de ellas ya las tengo aquí arriba. Por ejemplo, esta. La antiderivada de la función. Ahí miren que ya escribo la antiderivada. La antiderivada de la función f de x igual a 1 es simplemente la función x más c. Era precisamente lo que habíamos dicho aquí arriba. Cuando yo cojo la función 1, la antiderivada es x más c. Esa digamos que es relativamente obvia. Otra, también relativamente obvia. La antiderivada de la función f de x igual a 0 es, ¿cuál sería una antiderivada de 0? ¿Se les ocurre una antiderivada de 0? ¿Qué función al derivarla da 0? Una Una constante. constante. Cualquier constante. Entonces, en particular 0. Entonces, la derivada de 0 es 0, pero también la derivada de 1 es 0. Entonces, uno dice que la antiderivada de la función f de x igual a 0 es f de x igual a cualquier constante. Eso digamos que es relativamente rápido de verificar. Toda constante al derivarla es 0. Aquí cuando hablo de la letra c, yo la utilizo para representar una constante en general. La regla que voy a poner a continuación, y le voy a dar un nombre especial, yo la llamo la regla de la potencia, es una regla que me permite calcular antiderivadas de diversas funciones, siempre y cuando esas funciones se puedan escribir como potencias. La antiderivada de la función f de x igual a x a la n, es decir, x a la 2, x a la 3, x a la 4, incluso x a la 1, pero también va a funcionar con exponentes fraccionarios, x a la 1 medio, x a la 1 tercio, y también va a funcionar con exponentes negativos, x a la menos 1, x a la menos 2. Es decir, cualquier función que yo pueda escribir como x a la algo, donde ese algo es un número fijo, esa función, su antiderivada, sigue esta regla. Es x a la n más 1, no me quedó como quería. X a la n más 1
sobre n más 1. Voy a ver si lo puedo poner un poquitico más grande. Por lo menos esas expresiones. Por lo menos esta de acá la voy a escribir con letra. Aquí. Ahí se ve muchísimo más claro. Miren, muchachos. Esa regla... perdón. Más C. Más C. Esa regla que les estoy mostrando ahí es una regla de las reglas más utilizadas que uno se puede imaginar para calcular antiderivadas. Si yo quiero antiderivar cualquier potencia, esa antiderivada simplemente consiste en sumarle 1 a la potencia, es decir, si aquí es 2, pues le sumo 1 y aquí pondría un 3, y poner como denominador la misma potencia que quedó al final, es decir, esta misma original sumándole 1. Esta es una regla, y eso lo vamos a ver ahorita con ejemplos básicos y después del descanso con ejemplos un poquitico más interesantes. Esa es una regla que aplica para una gran diversidad de funciones. Por ejemplo, los radicales, las raíces, se pueden antiderivar por medio de esa regla que estoy mostrando ahí. También ciertas expresiones fraccionarias o racionales se pueden antiderivar utilizando esa misma regla que estoy mostrando ahí. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo funciona. Ejemplo del uso de la regla de la potencia. Y voy a coger la siguiente función. Supongamos que yo quiero encontrar la antiderivada de la función f de x, y qué pena que siempre utilice x, f, perdón, ya después lo cambiaré por otras letras. F de x igual a x al cuadrado. Si yo a ustedes les pregunto por esa antiderivada, así al rompe, es muy posible que ustedes no puedan identificarla inmediatamente. Es decir, si se las hubiera preguntado aquí arriba, por ejemplo, tal vez ustedes no hubieran podido dar con la respuesta de manera intuitiva, pero esta regla que yo tengo acá me permite encontrar esa antiderivada de manera inmediata. Porque lo que me dice es la antiderivada de x al cuadrado, según esta regla, en este caso n es igual a 2, pues simplemente escoger x y aquí arriba, en vez de poner 2, pongo 2 más 1, que eso sería igual a 3, y todo eso lo divido por ese mismo 3. Entonces me quedaría x a la 3 sobre 3 más la constante, que esa constante tiene que volverse permanente en el cálculo de las antiderivadas. Una antiderivada general nunca va a quedar bien calculada si no le ponen este símbolo C sumando, representando la constante de antiderivación. Posteriormente la llamaremos constante de integración. Entonces miren cómo funciona. Quiero antiderivar x al cuadrado. La antiderivada de eso es x a la 3 sobre 3. Simplemente cojo la potencia, le sumo 1 y divido sobre esa misma potencia que me quedó al final. ¿Sí me estoy haciendo entender?
¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Y con esto vemos este ejemplo y nos vamos a una pausa. Pongamos que yo quiero encontrar la antiderivada de la función x a la 100. ¿Cuál sería la antiderivada de esa función x a la 100 que estoy presentando ahí? De acuerdo a esta regla que les acabo de mostrar. ¿Cuál sería la antiderivada? ¿Quién me responde? ¿Veo mano levantada? No. Voy a borrar algo. Esperen que voy a borrar esto para que no se confundan. Voy a borrar todo esto. ¿Cuál sería la antiderivada de la función x a la 100? De acuerdo a esta regla que les acabo de mostrar. X. Dime, ¿quién me está hablando? Profe, creo que sería x a la 101 sobre 101 más constante. Efectivamente. Quiero que miren cuidadosamente qué es lo que se hace a la hora de antiderivar estas expresiones. Cojo el x, le pongo, le sumo 1 a la potencia original y todo eso lo divido sobre esta misma potencia que quedó al final. X a la 100, la antiderivada de x a la 100 es x a la 101 sobre 101 más la constante de antiderivación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, señor. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Listo, pues. Son las 9:53. Vamos a darnos una pausa hasta las 10:05. Entonces, a las 10:05 nos volvemos a encontrar y continuamos con esta discusión sobre el cálculo de ciertas antiderivadas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vale, profe. Vale, sí, señor.
¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos siendo claros hasta este momento? Sí, profe, sí, sí, señor. Bien. Como les mencionaba hace un rato, esta regla de la potencia se usa para diversas funciones. Es decir, si uno la mira desprevenidamente, uno puede llegar a pensar que su alcance es muy limitado, porque pues prácticamente que uno diría, pues que esto solo funciona si la función, valga la redundancia, es x al algo, es decir, x al cuadrado, x al cubo. ¿Cuál sería la antiderivada de x al cubo? ¿Quién me dice cuál sería la antiderivada de x al cubo en este momento? Santiago Leal, ¿me escuchas? Sí, señor profe. Listo. ¿Cuál sería la antiderivada de x al cubo? Sería 4 elevado a la x elevado a la 4, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo? Sería 4 sobre x elevado a la 4, ¿no? No, mira cómo, ¿qué dice la regla? Al revés, ¿no? Es x a la 4 sobre 4, ¿no? Ah, sí, sí, señor. O sea, arriba va x a la potencia más 1 y abajo iría el número más 1. X a la 4 sobre 4. Más c. No olviden la constante. Esa constante va a tener mucha importancia posteriormente. Listo, profe. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, con esta regla uno puede llegar a calcular la antiderivada de x a la 4, x a la 5, x a la 10, x a la cualquier cosa, pero también uno puede usar esa regla para antiderivar otro tipo de expresiones. Y entonces quiero llamar la atención sobre esta función que voy a mostrarles a continuación. Pensemos en la función raíz cuadrada de x. Yo creo que todos están familiarizados con esa función y con la simbología de esa función. Y supongamos que yo quiero encontrar la antiderivada de esa función. Y naturalmente esa es una antiderivada que a uno no se le ocurre intuitivamente. Pero uno puede hacer uso de, vamos a escribirlo así, consideremos la antiderivada de la función f de x igual a raíz de x. Nosotros para esta función podemos hacer uso de la regla de la potencia que les acabo de mostrar, siempre y cuando uno tenga en cuenta lo siguiente. Yo puedo escribir, y yo creo que esto es más o menos conocido para ustedes, yo puedo escribir raíz cuadrada de x de la siguiente forma. Y ustedes me dicen si esto es conocido para ustedes o no. Raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x elevado a la 1/2. ¿Conocían ustedes eso? Que toda raíz se puede expresar como una potencia.
Sí, profe, sí, señor. Y entonces, como al fin y al cabo, la raíz cuadrada de x es la potencia x a la 1/2, entonces la antiderivada de esta función f de x sería, pues aplicamos la regla, y la regla me dice que esto es sumarle 1 al exponente, y entonces aquí hay que sumarle 1 a 1/2. ¿Alguien sabe cuánto da 1/2 más 1? Esto es suma de fraccionarios. ¿Cuánto da 1/2 más 1? A ver, preguntemos. ¿Alguien escribió por acá? No, aquí levantó la mano Santiago. Santiago Ciprián, ¿cuánto da 1/2 más 1? Profe, daría 3 medios, ¿no? 3/2, efectivamente. Entonces aquí esto quedaría x a la 3/2 dividido sobre 3/2. No olviden que aquí siempre se divide por la misma potencia que queda al final. Naturalmente, más la constante. X a la 3/2 sobre 3/2. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, dense cuenta cómo yo puedo antiderivar la función raíz cuadrada de x, haciendo uso, claro está, de la regla de la potencia. Pero naturalmente, para aplicar la regla de la potencia, necesitamos escribir la raíz cuadrada como una potencia. Entonces tenemos que escribir la raíz cuadrada de x como x a la 1/2. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor, profe. Pues quiero que piensen este. ¿Qué pasaría? Y eso sí quiero que lo piensen antes de contestar. ¿Cuál sería la antiderivada de la función raíz cúbica de x? 3 minuticos para que lo piensen y le pregunto a alguien específico sobre esa antiderivada. 3 minuticos.
¿Listo? Sí, profe. Listo. Iván Torres, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo. ¿Cómo te fue con esa antiderivada de la raíz cúbica de X? Pues lo primero que hice fue potenciar eso y daba 1/3 y más 1 sería x elevado a 4/3 sobre 4/3 más c. Listo, entonces voy a escribirlo tal y como lo dijiste. Entonces tú me dices que la antiderivada sería x a la 4/3 todo esto sobre 4/3 más c. Eso es lo que dijiste, ¿cierto, Iván? Sí, profe. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Lo que quiero mostrar a continuación no tiene mucho que ver con antiderivación, tiene más que ver con simplificación de expresiones. Esto que voy a mencionar no debería ser nuevo. Y yo les pido por favor que lo revisen de sus cursos anteriores, especialmente yo creería de ese curso en fundamentos de matemáticas que ustedes vieron en primer semestre. Esto que estoy mostrando acá, yo lo puedo escribir de esta forma. Esto se puede escribir como 3/4 de x a la 4/3. Lo digo porque es que así lo van a encontrar en muchos textos, porque los textos acostumbran simplificar. 3/4 de x a la 4/3 más c. Una forma de simplificar estas expresiones cuando hay un fraccionario en el denominador es sacarlo y voltearlo cuando está en el denominador, claro está. Es decir, este 4/3 en el denominador yo lo puedo escribir como un 3/4 multiplicando a x a la 4/3. Y por propiedades de la radicación, eso yo lo puedo escribir como 3/4 de la raíz cúbica de x a la 4 más c. Esto de acá es voy a dejarlo. Simplificación de expresiones radicales. Esta es la expresión que comúnmente van a ver en los libros, 3/4 de raíz cúbica de x a la 4. Porque este x a la 4/3, los textos comúnmente lo escriben como raíz cúbica de x a la 4. Es bueno que revisen eso. Y es bueno que al revisar eso, miren este ejemplo anterior y traten de expresarlo de manera radical. Porque, vuelvo e insisto, en muchos textos lo van a ver de esta forma. Y entonces, en ese sentido, es más fácil que no se pierdan si ustedes lo saben hacer y saben hacer esa simplificación. Esto tiene muy poco que ver con antiderivada, esto último. Esto tiene todo que ver con simplificación de expresiones algebraicas, en particular expresiones radicales. Es simplemente un dato para que ustedes se orienten cuando tengan que hacer esas simplificaciones. Bien, entonces, la regla de la potencia funciona para potencias, obviamente.
Funciona para radicales, siempre y cuando los escribamos como potencias. Y funciona para cierto tipo particular de expresiones fraccionarias o racionales. Quiero llamar la atención sobre este ejemplo. Consideremos la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Todos pueden ver la expresión? Sí, profe. Listo. Mucho ojo cómo van a hacer este proceso para que no vayan a hacer alguna tontería. Si yo quiero calcular la antiderivada de 1 sobre x al cuadrado, nosotros podemos escribir este 1 sobre x al cuadrado como una potencia, porque 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x a la menos 2. ¿Conocían ese hecho? Que cuando yo tengo una potencia en el denominador, yo la puedo subir al numerador con el exponente negativo. ¿Sí es eso familiar para ustedes? Sí, sí, señor. Y entonces miren cuidadosamente, como esto es x a la menos 2, entonces la antiderivada, la función f de x, ando sin voz, la antiderivada de f de x es f mayúscula de x igual, y entonces hago lo que siempre hago, le sumo 1 a menos 2. Entonces, como esto es x a la menos 2, pues esto es x a la menos 2 más 1, pero x a la menos 2 más 1 es x a la menos 1, y todo eso lo divido sobre menos 1. Más c. Entonces, la antiderivada de 1 sobre x al cuadrado es x a la menos 1 sobre menos 1. Cuando uno lo simplifica, y aquí nuevamente entro en el terreno de la simplificación, esto comúnmente lo escriben como menos 1 sobre x. Porque se sube el menos 1 y queda igualmente negativo, o mejor dicho, este menos se saca acá, y arriba queda x a la menos 1, que yo lo puedo bajar como x. Entonces esto quedaría menos 1 sobre x más c. Y por lo tanto, la antiderivada de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x más c. ¿Sí me hice entender con ese ejemplo? ¿Sí estoy siendo claro con ese ejemplo? Sí, profe. ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy exponiendo acá? Bastante. Quiero que se den cuenta que todo esto lo saqué simplemente con la regla de la potencia. Esa es una regla muy poderosa. Ahora, no es la panacea. No es que con esa regla yo pueda antiderivar todo lo que me pongan al frente, pero sí puedo antiderivar una amplia gama de funciones. Simplemente teniendo en cuenta si esas funciones se pueden escribir o no como potencias. Quiero que trabajemos sobre este ejercicio, que es un ejercicio de calcular las antiderivadas de ciertas funciones. Aquí van a aparecer algunas funciones que son cubiertas por la regla de la potencia
Hay otras funciones que son intuitivamente claro el cálculo de su antiderivada y hay otras en las cuales van a tener que pensar un poquitico a la hora de analizar el cálculo de esa antiderivada. Entonces, lo que yo voy a escribir acá es un listado de funciones y lo que yo quiero que hagan es calcular las correspondientes a antiderivadas. Son 5 o 6 ejercicios, yo diría que relativamente sencillos. No todos son con regla de la potencia, no es que ahora le apliquen regla de la potencia a todo lo que vean. Algunas de ellas son relativamente intuitivas. Otras van a requerir un poquitico más de manejo. Y quiero que las piensen, traten de hacerlas ustedes, es decir, traten de resolverlas por su propia cuenta. Igual, pues si hay alguna que tenga ya muchísimo problema, pues me dicen, tratamos de ver cómo los puedo ayudar. Pero es importante que ustedes mismos empiecen a cacharrearle a este tipo de procedimientos. Y esta última que me parece relativamente clásica. De x igual a e. Todos están familiarizados con esa letra e. Es una constante para una función muy específica, lo que se conoce como la constante de Euler. Quiero que miren esas antiderivadas y las trabajen. Ese es un ejercicio que quisiera revisar la próxima clase. Es decir, yo quiero cerrar hoy con este trabajo. Quiero que ustedes dediquen hoy, mañana a mirarlos, a tratar de resolverlos y que la sesión del jueves arranquemos revisando por lo menos las que más inconvenientes les estén causando. Esto no es una actividad evaluable, digamos que esto es un pretaller. Mi idea es que el jueves les deje una actividad, ahora sí, para evaluar, que tenga más o menos esta estructura. Pero quiero primero ver ustedes cómo se defienden con el cálculo de estas antiderivadas. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Profe, qué pena, yo te podría pedir un favor. Dime. ¿Sería posible que nos enviaras ese documento Word? Pueden verlo del video, ¿no? Ah, ok, Es que entonces sí, sería el envío de la repetición de la clase. Vale, profe, perfecto. sí, yo prefiero que lo vean en el video porque es que este documento todavía está en construcción, ¿sí me hago entender? En cambio, ustedes pueden verlo en el video, devolverlo con mi explicación y todo eso. Entonces, el video, como siempre, va a estar en la plataforma de Moodle. Igual, pues, yo trato de coger algunos pedazos e ir poniendo documentos también en Moodle. Pero para revisar lo que hicimos hoy, yo creo que es más eficiente, es mi opinión, si lo revisan sobre el video de la clase. ¿Listo?
Muchas gracias. No, ni más faltaba. Entonces estén pendientes en Moodle. Yo trato de subir el video hoy mismo. Si no, a más tardar mañana debería estar el video de esta sesión. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces yo quiero que dejemos aquí para que ustedes tengan tiempo también de revisarlo. Y lo que les digo, quiero que lo piensen con tranquilidad de aquí al jueves y arrancamos la próxima sesión discutiendo sobre estos ejercicios para tratar de clarificar dudas y empezar a avanzar sobre otro tipo de conceptos. ¿Listo? Sí, señor profe, listo. Listo, pues. Nos vemos entonces el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo.